Bien. Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Aimé Camaño. La doctora Camaño es coordinadora y soporte directivo del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Creo que hoy es Día del Trasplante, creo. Día Mundial del Pero Donante. si no, Del hoy es Día del donante. Del Trasplante. donante Del de órganos y donante. tejidos. Del donante. Y INCORT es el organismo que se ocupa. Doctora, para que mucha gente entienda, el trasplante es hoy por hoy el avance más grande que la medicina puede exhibir. El primero fue la transfusión sanguínea. Fue un trasplante de una persona a otra. Pero por la facilidad que ofrecía, pues no se resaltó como tal. Hoy día se está hablando de que el trasplante debe de ser llevado a todo tipo de trasplante por el mecanismo que tiene, debe de ser realizado en un centro especializado, no en un trasplante de corazón o de hígado, de riñones, sino en trasplante de todo tipo. ¿Es así? Ciertamente sí es un proceso sumamente complejo. No se puede realizar en cualquier lugar. De hecho, en nuestro país solamente hay 5 instituciones que realizan este tipo de procedimientos, que es la Plaza de la Salud, SECANO, Corazones Unidos, el HOMS en Santiago y la Fundación Vaquero también lo realiza, y SEDIMAT, perdón. Entonces, es muy importante tener en cuenta que sí, es uno de los descubrimientos del siglo XXI a nivel de la medicina que ha creado mucho impacto porque salva vidas. Tenemos que definir que tenemos la parte de trasplante de órganos y la parte de tejidos. La parte de sangre entraría en lo que sería la parte de trasplante de tejidos. Doctora, hay cientos de preguntas que se pueden hacer. Yo estoy seguro que el doctor del Castillo, Carlos y Michelle tienen esa. Por la parte nuestra, quisiéramos llevarle a usted lo que algunas personas quieren saber. Uno, el médico trasplantista es un médico cirujano, digamos, el que hace cirugía de riñón hace el trasplante, el que hace cirugía de corazón o torácica hace el trasplante, el que hace cirugía general hace el trasplante de hígado, o el trasplantista abarca todo. No, depende del tipo de órgano. Para cada órgano hay un trasplantista. hay un especialista. Bien, perfecto. En nuestro país ese especialista debe de estar acreditado para poder realizar trasplante. Doctora, Cualquiera no puede. El gran misterio, los órganos tienen 3 elementos que los alimentan. La sangre venosa y arterial, el nervio y algunos tienen también la linfa. Realmente, ese proceso de tener, no solamente de coger un hígado y ponérselo a otro, un riñón, esos elementos que alimentan el nuevo órgano y que se les retira al que estaba, ¿se pueden controlar ya o todavía ese es un problema? Primero se hace una evaluación al receptor, persona que recibe. Si hacemos un trasplante de donante cadavérico, existen para que ese órgano se le pueda colocar a un receptor que está en la lista de espera para trasplante, se le hacen también evaluaciones. El receptor hace un protocolo completo donde se sabe el tipo de sangre, se toman en cuenta las características fisiopatológicas, el tamaño, porque por ejemplo, si me aparece un donante que es, digamos, un señor bastante grande, con unos riñones bastante grandes, no se le pueden colocar a una persona que tenga su contextura física mucho más disminuida, porque entonces no le cabría. O por ejemplo, un adulto, yo no le puedo poner a un niño un órgano de un adulto, porque entonces no le cabría en la cavidad abdominal. Eso sería en cuanto a la parte de riñón. Pero en la parte hepática sí está un segmento, que es lo que sí hemos podido ver en el país, que se realizan este tipo de trasplante, pero tenemos un convenio con Argentina. Ahora mismo estamos tratando de implementar el trasplante hepático pediátrico como un programa público para así poder darle solución a esos niños que necesitan de un trasplante. Bien, doctora,
básicamente, en nuestro país, ¿qué órganos se pueden trasplantar o qué tipo de trasplantes se hacen? Y háblanos de cobertura. Cobertura para esto, porque creo que de legislación podemos hablar luego, a nivel de capacidad de donante y eso, pero cobertura, o sea, lo que es el costo, si la seguridad social lo contempla, todo esto, y cuáles son los trasplantes que nosotros realizamos en nuestro país. Actualmente se realiza el trasplante renal y el trasplante hepático en la parte de órganos. En la parte de tejido está córneas y está piel. Anteriormente estaban el programa de trasplante hepático, pero por el alto costo no se ha podido seguir este tipo de trasplante. También se han realizado 2 trasplantes de páncreas y en la parte de tejido también la parte de médula ósea. La cobertura. Aquí no se hace pulmón, corazón, nada ni nunca se ha hecho. No. Entonces, corazón sí se ha hecho, ya llevamos 3 trasplantes cardíacos realizados, pero de pulmón todavía no. Lo ideal es fortalecer esos trasplantes. El hígado sí, porque lo realizan ahora mismo, el único lugar que trasplanta hígado es la Plaza de la Salud. O sea, para un adulto que lo necesita. Y ahora con la parte de la firma del convenio con Argentina, la parte de pediátrica, hepática también se le va a poder dar servicio. El otro día estábamos viendo, y lo puedo mencionar de forma abierta, que SENASA, el Seguro Nacional de Salud, dentro de su cobertura tenía trasplante de órganos. Por eso le hago la pregunta de a nivel de la seguridad social, porque todo el mundo sabe que trasplantar un órgano, tú tienes el procedimiento del donante, luego ponerlo, luego que funcione, y el tratamiento posterior, que es costosísimo. Háblenos de esto. Primero, el trasplante va incluido en la parte de enfermedades de alto costo. Entonces, en octubre del año pasado, salió la resolución 533-01, que es por primera vez en la historia donde un procedimiento va a tener la cobertura integral. En este caso, primera vez que se va a cubrir el mantenimiento del donante. Antes eso no estaba estipulado. El trasplante renal sale del grupo 9 de alto costo y se crea un grupo completamente nuevo, que es el grupo 13 para trasplante renal. Entonces, esta integralidad le da la cobertura a todo el pretrasplante, tanto para el donante vivo como para el donante cadavérico, la cobertura del trasplante, que como procedimiento en sí, mantenimiento del donante y el seguimiento. La parte de cobertura de SENASA, por el momento que aumentó la cobertura, es para solamente la parte del proceso de trasplante, para los demás trasplantes que aún no tienen la cobertura integral. O sea, un paciente que quiera trasplantarse de hepático, o sea, que es y sea de SENASA, entonces ellos sí van a tener ese tope de cobertura. Las enfermedades de alto costo sí tienen un monto de 1 millón de pesos, pero SENASA lo subió a 2 millones de pesos. Esta nueva resolución, la 533-01, al tener un grupo nuevo, le sube la cobertura por completo, con renovación anual a 3.5 millones de pesos. Entonces, ya esto sí le da la facilidad a todos los pacientes que están a espera de un trasplante de que pueden realizarlo. Y una de las mejores noticias es que la resolución en primera instancia hablaba de 2 sueldos mínimos, pero ahora salió una nueva resolución que es la 553, donde se habla de la disminución del pago del sueldo mínimo, lo que quiere decir que ahora es solamente un solo sueldo mínimo. Solamente la preparación para un trasplante le podía costar a un paciente alrededor de 170,000 pesos, pero al entrar esta nueva cobertura y las ARS dar la cobertura también, lo cual quiere decir el paciente paga un sueldo mínimo y ya la ARS a partir de ese momento, por lo que resta del año, tiene que darle la cobertura 100% a esos pacientes. Doctora, dígame. Conozco el caso de una persona que enfermó de COVID y como consecuencia de eso quedó con una lesión permanente en ambos pulmones. Tiene que utilizar oxígeno de forma permanente. ¿Aquí se hacen trasplantes de pulmones? Por el momento no. No. El trasplante de pulmón es uno de los más complicados. Entonces, imagínense, primero hay que fortalecer los trasplantes que ahora mismo tenemos en el país para entonces luego ir escalando y con los aumentos de la cobertura,
porque aparte de la 533, también ya salió la 535-05. Esta nos manda como Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante a hacer el levantamiento de los costos y proyecciones para poder darle una cobertura integral y someter esto al Consejo Nacional de la Seguridad Social para que también haga la integralidad en hepático, pancreático y médula. ¿Tiene la República Dominicana un marco legal? Usted tiene una persona que necesita un trasplante de un órgano que se pueda hacer en este país. Luego tiene que tener un donante que le ceda el órgano. O sea, hay trasplantes que se pueden hacer cuando mueren y otros, o que tú te puedes, ¿cómo se llama?, registrar. Veo que hay gente que dice, yo soy mis córneas la pueden tomar. Vamos a hablar de todo esto, pero en el caso de legislación, ¿existe aquí un marco legal para donar y recibir órganos? Sí, la ley 329-98, contenida en el libro quinto, está, que es la que regula todo lo que es legado, donación, trasplante y extracción de órganos, tejidos y células en nuestro país. En esta ley estipula cómo es que se hace el proceso de donación, tanto de vivo como de cadavérico, porque cuando hablamos de vivo son ese familiar que desea donar por amor, y si no tiene en vida un donante, entonces se acercan a una persona allegada, un amigo de muchos años que dice, yo deseo donarle. Ese paciente, eso se llama donación de vivo no relacionado, ese paciente tiene que pasar por el Consejo Nacional de Trasplante, que es la otra entidad que nace de la ley 329-98. El INCOR lo que hace es, como órgano ejecutor descentralizado de salud pública, que cumple todas las políticas que crea el Consejo Nacional de Trasplante. Este consejo va presidido por el ministro de Salud. El rechazo de los órganos trasplantados, ¿qué es lo que lo provoca y cómo se maneja eso desde el punto de vista médico? Es que eso depende por qué razón es el rechazo. Ya sé si hubo... ¿Es alto el porcentaje de rechazo? Realmente no es alto en nuestro país, pero tenemos la mecánica de la utilización de mayores inmunosupresores o de tratamientos alternos que se le puede dar, y si el paciente rechaza ese órgano, entonces puede volver a entrar a la lista de espera y puede volver a esperar la oportunidad de que una familia decida donar y puede volver a trasplantarse. ¿Cuántas personas, cuántos especialistas o disciplinas médicas deben intervenir en una operación de trasplante? Mira, el renal es el que menos personas conlleva y se lleva alrededor de 80 profesionales de la salud. ¿Para una cirugía? Para una sola cirugía. ¿Cómo? Porque, y no lo veamos como solamente cirugía, recordemos que es un proceso completo que contiene muchos pasos. Está el coordinador de trasplante, está el INCOR, el coordinador regional, está la parte de enfermería, la parte clínica, la parte quirúrgica, la parte de seguimiento, la parte de enfermería de planta, enfermería quirúrgica, porque todos somos La parte psicológica. La parte psicológica también, en la parte de la preparación del paciente siempre se hace una evaluación psicológica, porque una persona que no está estable no puede trasplantarse, porque es una de las contraindicaciones para el trasplante, ya que esa persona no le va a dar seguimiento a su esquema de tratamiento o no le va a dar el cuidado necesario para poder mantener ese riñón en funcionamiento. Y a la familia se le da mucha introducción a la familia, porque es un apoyo muy importante en ese tipo de pacientes. Eso incluye si una persona, por ejemplo, si el órgano a trasplantar se deterioró por algún mal hábito de la persona que requiere del trasplante. Pudiera, de hecho, hemos tenido casos nosotros hemos trasplantado a un paciente y el paciente, a la ligera, tuvimos un caso de un chico que se fue a pelar pollos, acababa de trasplantar. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, como él fue descuidado con su forma, porque caramba, son personas con un tratamiento inmunosupresor, o sea, yo estoy haciendo que su cuerpo no me rechace ese órgano, lo cual es susceptible a otro tipo de enfermedad. Por eso tiene que tener un cuidado y un manejo muy distinto. Son personas completamente normales que pueden trabajar, que pueden hacer una vida normal, solamente tener su esquema de tratamiento de la manera correcta, pero en el caso de ese paciente hizo eso, lamentablemente adquirió una enfermedad pulmonar y lamentablemente terminó. Doctora, su especialidad es en esa parte del donante,
identificar los donantes, hacer el match con la persona que lo necesita. Usted no interviene dentro de su especialidad, no como in court, sino como de su especialidad es esa. Todo aquí funciona como uno lo ve en la televisión, una neverita, a veces una gente que se muere, arranquen, que estaba en el programa, tenemos el órgano, es así realmente, tan emocionante el proceso de una cirugía de donación cuando se da. Sí, la verdad es que como le comento, tenemos que mover a mucho personal y los pacientes esos donantes son pacientes que están dentro de una unidad de cuidados intensivos conectados a un respirador que tienen diagnóstico de muerte encefálica, o sea que el cerebro ya no está generando información para controlar el cuerpo. Es importante tenerlo en cuenta porque mucha gente piensa que en la calle a cualquier persona lo pueden agarrar y pueden tomar los órganos. No. Para ser donante de órganos necesariamente es dentro de la unidad de cuidados intensivos conectado a un respirador. Entonces, después de que ya nosotros pero esos son de los órganos que la gente tiene dos, que puede donar uno, ¿verdad? Porque, pero hay otros que no se puede. En vida solo los pares, podemos, en vida solo los pares. Pero del donante cadavérico. ¿Y de hígado no sacaban un pedazo? ¿Cómo es la cosa? El de vivo. En el de vivo se puede sacar una parte. Ok. Pero en el cadavérico sí se puede sacar todo. De hecho, un cadavérico acá me puede salvar hasta 8 vidas por todos los órganos. Tengo 2 riñones, tengo hígado, tengo pulmón, tengo páncreas, tengo intestino, pues tengo corazón. Hay un montón de cosas que ese donante puede ayudar a todas esas personas esperando en algún momento esa gran llamada de poder obtener un órgano. Pero lo que le comento, sí es emocionante porque ese coordinador de trasplante tiene que acercarse a la familia en el momento más doloroso, que es la pérdida de un ser querido. Por ende, si la familia, por amor o porque escuchó que en algún momento de su vida esa persona dijo, yo quisiera ser donante si me sucediera algo, cuando la familia dice que sí, es normalmente en horas de la madrugada. Los donantes casi siempre nos aparecen en la madrugada, entonces imagínense, ya a partir de la 1 de la mañana empiezan las llamadas. Coordinación de trasplante, a hablar con el equipo quirúrgico, quien maneja lista de espera. Normalmente la familia, cuando es un caso de un donante en vivos y alguien necesita un riñón, siempre hay algún familiar cercano que da los órganos, ¿verdad? A veces sí y a veces no. Hay enfermedades que son descendencia familiar. Entonces, no tienen donante. Y en ese caso se llamaría la donación de vivo no relacionado, que es cualquier persona que no es con consanguinidad hasta la 4ª línea. Entonces, ahí esa persona sí le puede donar, pero debe de ir por el Consejo Nacional de Trasplante para la aprobación. Pero esa labor del coordinador de trasplante, ahí veo que también hay una preparación previa y una burocracia previa con la institución y con los demás. Pero cuando se presenta la oportunidad, es decir, la persona que hay que irla a convencer a la 1 de la mañana de que esa persona ya no le queda esperanza de vida, pero puede ayudar a salvar a otro. Entonces, se pueden saltar algunos trámites en pro de salvarle la vida a alguien cuando el tiempo es fundamental para obtener un donante. No podemos saltar pasos porque es un proceso y es muy delicado. Interviene mucho la ética y la bioética en esta parte. Entonces, hasta que ese paciente no tiene el diagnóstico de muerte encefálica, que se le comprueba de manera instrumental también, no solamente como el médico dice, sí, yo le hice un análisis clínico, está en muerte encefálica, pero la gente no entiende a veces que muerte encefálica no vuelve. O sea, la gente normalmente confunde, claro. La gente confunde lo que es muerte encefálica como diagnóstico y un coma. Un coma sí pudiera ser reversible, pero la muerte encefálica no es reversible. Por esa parte, se le hacen también pruebas instrumentales. Por ejemplo, los electroencefalogramas, se le hacen Doppler transcraneal, donde se ve que el cerebro no tiene flujo. Y cuando la familia entiende eso, cuando realmente entiende que su familiar no va a volver porque ya ha fallecido, entonces es la primera vez que se habla de donación. Porque siempre prima salvar la vida del paciente. Hay una edad máxima para ser donante. ¿Qué tipo de evaluación se hace para determinar si una persona puede o no donar un órgano? No hay un tope de edad. De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba en España haciendo la rotación,
Nosotros vimos que una persona de 90 años donó, y usted dirá, ¿y a quién, qué le sirve a una persona de 90 años, a quién se lo ponen? Hay muchos pacientes, por ejemplo, en nuestro país, alrededor de 4.305 personas se encuentran en terapia de hemodiálisis. Yo puedo tener una persona añosa recibiendo terapia de hemodiálisis, es terapia sustitutiva renal, esa máquina que le hace la función de riñón, que tiene que ir 3 veces a la semana a conectarse a una máquina. Yo puedo darle calidad de vida a ese paciente. O sea, ese paciente añoso, yo lo trasplanto con una persona que más o menos tenga su edad, que se haya evaluado que ese órgano funciona, es funcional, entonces yo le doy calidad de vida a ese paciente y lo saco de la hemodiálisis para que termine ya los años que le quedan por vivir ya de una manera más digna. Bien, finalmente, el tema psicológico es importantísimo y hasta jocoso a veces. Hay casos religiosos que no les gustan los trasplantes, casos de familiares que dicen, yo no voy a aceptar que de fulano me done o sea, al revés, el receptor dice, no, yo no le voy a quitar un riñón a mi propio hijo, poniendo un ejemplo. O gente que te dice que una mujer le operaron un corazón en Estados Unidos y cuando se despertó le dijo al marido que ya no lo quería porque ya no aprovechó el momento, ¿verdad? Hay muchas cosas de esto que es interesante para esto. Es el Día del Donante, Día Mundial del Donante. Doctora, en la parte final, háblenos un poquito de lo importante de donar órganos en nuestro país. Lo más importante de todo es que, aprovechando también este día que es Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos, llamamos a la población a que exprese a su familia su deseo de donar, ya que a última hora estos son los que van a tener la palabra final de un sí o un no. Independientemente usted tenga su carnet de donante, él mismo lo puede solicitar vía la página web del INCOR, que es www.incor.gov.do. Hay una cápita que dice solicitud de carnet de donante, usted puede ingresar y solicitar su carnet de donante. Pero, les repito, esto es simplemente simbólico, esto es para que alguien cercano a usted vea ese carnet y diga, él en vida quería ser donante, pero la familia es la parte más importante y es la que va a tener la última palabra. Y no se pueden poner órganos en el testamento, es decir, le doy esto a fulano, o sea, o hay que apegarse a la lista de espera. Sí, la lista de espera, porque esa es la única manera que nosotros garantizamos que cualquier persona, independientemente de raza, de económica, de todo, cualquier persona, por su condición, pueda trasplantar. La verdad que es un programa bonito. Doctora, nos queda un solo minutico. Usted mencionó un programa internacional con Argentina, un acuerdo. Es que estamos hablando de donantes de otros países, de órganos, ¿cómo funciona? Ellos van a venir a la República Dominicana. ¿A trasplantar? No, van a crear la infraestructura óptima para poder poner el programa de trasplante y nosotros enviaremos de primer grupo a dominicanos a entrenarse en trasplante hepático pediátrico para que ellos posteriormente vengan aquí y continúen con el programa en nuestro país. Bien, vamos a agradecer a la doctora Aimé Camaño, quien es coordinadora y soporte directivo del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, INCOR. Gracias, doctora, por estar con nosotros y queremos felicitarla por este trabajo que ustedes realizan, que salva tantas vidas. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por todo.